Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a primero de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 12, 13 y 14. Vamos a leer estos tres versículos que parece ser dentro de lo que el apóstol Juan ha estado narrando, ha estado enseñando, ha estado explicando. Estos tres versículos de pronto a simple vista parece ser como que no sabemos exactamente a qué se está refiriendo el apóstol Juan, porque de pronto habla al parecer de tres categorías, aunque vamos a ver que no habla de tres categorías. Entonces vamos a entender a qué es a lo que se está refiriendo el apóstol Juan. Dice estos textos, ahí en el versículo 12, 13 y 14 dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno, ¿sí? Entonces, yo creo que con esta lectura más o menos se dan cuenta que de pronto como que la audiencia, bueno, nosotros nos quedamos, bueno, ¿de qué estás hablando, Juan? Porque en un momento dices hijitos, luego dices padres, luego dices jóvenes, exactamente a qué te estás refiriendo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver en esta enseñanza lo que el apóstol Juan está tratando de enseñar. El tema que vamos a tener para este domingo se va a titular a manera de pregunta: ¿estás creciendo? Y entonces ese es el punto, realmente es la esencia de lo que estos textos nos están presentando, el crecimiento espiritual. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor pueda ayudarnos, guiarnos en su palabra y que en verdad podamos nosotros reflejarnos como padres o como jóvenes en esta narración que el apóstol Juan nos va a presentar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar ante tus pies, Señor, poder abrir tu palabra y poder escudriñar lo que tu palabra nos enseña. Hoy, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda moverse en nuestros corazones, iluminar nuestros corazones, nuestro entendimiento, que podamos trazar adecuadamente tu palabra, Señor, que nos hable, Señor, a través de tu palabra. Señor, estas palabras que va a expresar el apóstol Juan son palabras, pueden ser palabras muy confrontantes como las otras que hemos estado estudiando, Señor, pero te rogamos que, Señor, si nos puedas confrontar. Sabemos que tu confrontación no es para condenar, sino para nuestro arrepentimiento, para cambiar, Señor. Ayúdanos, porque te necesitamos tanto. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Juan escribe, aquí como se dieron cuenta en esta lectura, Juan escribe, menciona hijitos, por un lado, luego menciona padres y luego menciona jóvenes, ¿sí? De hecho, si se dieron cuenta, entre el versículo 12, 13 y 14, no lo da en un orden cronológico, porque lo correcto sería hijos, jóvenes y padres. Y si se dan cuenta, Juan dijo hijitos, luego padres y jóvenes. Entonces, habla de ciertas categorías. Ahora, ¿quiénes son estos hijitos? ¿Quiénes son estos padres? ¿Son estos jóvenes? Bueno, hemos visto que esta carta el apóstol Juan la envía a los cristianos, es decir, la envía a todo cristiano. Pero dentro de todo cristiano a la que se está enviando esta carta, hay algunos que son padres, hay algunos que son hijos. Es decir, el apóstol Juan está hablando de niveles en el crecimiento espiritual o en el crecimiento de la fe. Y a algunos les llama padres, a algunos les llama jóvenes y algunos, algunos entienden que este texto presenta tres categorías: los hijitos, los jóvenes y los padres. Pero realmente, si se recuerdan ustedes, la palabra hijitos ya el apóstol Juan la ha citado en otras ocasiones. Y ya vimos que el apóstol Juan es el apóstol del amor, que
usa hijitos en un sentido muy tierno hacia aquellos que les está escribiendo. Entonces, realmente hijitos son todos y de hecho vamos a ver que hijitos son todos los cristianos. Pero dentro de todos los cristianos hay algunos que se desarrollan en la fe, crecen en la fe de tal forma que son jóvenes o de tal forma que son padres. Y a esto es a lo que el apóstol Juan se está refiriendo. Hay niveles en el crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, sí tendríamos una sola esencia, hijitos, todos son hijos de Dios. Tenemos un primer nivel que es padres, un segundo nivel que es jóvenes, de lo que está mencionando el apóstol Juan. Ahora, a los hijitos, vean ahí en su Biblia, primero de Juan 2, 12, 13 y 14. A los hijitos vean que Juan les dice, sus pecados han sido perdonados por su nombre y han conocido al Padre, ¿sí? Dentro de estos tres textos, en cuanto a los hijitos, dice, les escribo a ustedes hijitos, porque sus pecados han sido perdonados, ¿sí? Y luego cuando vuelve a mencionar a los hijitos en el versículo 13 al final dice, les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al Padre. Entonces a los hijitos les dice dos cosas, sus pecados han sido perdonados por su nombre y han conocido al Padre. A aquellos cristianos que les llama padres, les dice, vean en el versículo, por ejemplo es en el versículo 13, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Y luego en el versículo 14 nuevamente dice, les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Entonces a los padres dos veces le dice la característica que resaltan los padres, es ustedes han conocido al que es desde el principio. Y a los jóvenes, vemos que a los jóvenes les dice lo siguiente, versículo 13, les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Luego en el versículo 14, cuando se refiere otra vez a los jóvenes, les dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces a los jóvenes les dice, han vencido al maligno, son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, en la categoría en la que todos estamos, todos somos hijitos, dice, sus pecados han sido perdonados por su nombre y han conocido al Padre. Aquellos cristianos que han crecido, han madurado en su fe y han llegado a ser considerados por Juan como padres, a ellos les dice, conocen al que es desde el principio. Y a los cristianos que han madurado, no a nivel de padres, sino a un nivel de jóvenes, les dice, han vencido al maligno, son fuertes, la palabra permanece en ustedes y han vencido al maligno, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo todo esto, ¿sí? El primer punto es, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar que todos pasamos por el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y que todos hemos conocido al Padre. Pero lo que aquí el apóstol Juan nos va a enseñar es que de hijitos debemos de pasar forzosamente a jóvenes o a padres, ¿sí? Es decir, nos va a mostrar una verdad bíblica. Todo cristiano debe crecer espiritualmente. Lo que quiere enseñar aquí el apóstol Juan es que el crecimiento espiritual en todo cristiano debe ser una realidad, ¿sí? Vamos a empezar con el principio, con lo primero. Hijitos. El apóstol Juan ha dicho hijitos. De hecho, este texto en el griego sería la palabra nacidos, pero como tiene este diminutivo, es como si el apóstol Juan estuviese diciendo naciditos, ¿sí? Es decir, lo que nos deja ver el apóstol Juan con un gran cariño es que él se está refiriendo a cristianos a personas que han nacido en Cristo, que han sido regenerados, y él los ve como unos naciditos, como unos recién nacidos, ¿sí? Entonces, bueno, todos hemos nacido en la fe, todos en algún momento fuimos también naciditos, fuimos hijos de Dios, y bueno, aquí hay un juego de palabras. Si Juan al cristiano que ha sido regenerado le dice nacidito, significa que entonces es un hijito, ¿verdad? Y si es un hijito, significa forzosamente
que debe estar ingresado a una familia, porque para ser hijo, pues se necesita tener un papá o una mamá, hermanos, etcétera. Es decir, se necesita estar ingresado a una familia, ¿sí? Bien. Pongan ahí un separador en 1 de Juan capítulo 2. Vamos a Efesios 2:19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y vamos a ver lo que sucedió cuando nosotros creímos en el Señor. Cada uno de nosotros, yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos creído en el Señor. Y cuando nosotros creímos en el Señor, depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad, nuestra fe en Él. Fuimos resucitados a la vida espiritual, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Efesios capítulo 2, versículo 19. Vean, esto es exactamente lo que sucedió. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Efesios 2:19, ¿sí? Ok. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? ¿Qué sucedió cuando nacimos de nuevo en Cristo? Fuimos ingresados a una familia, a la familia de Dios. Obtuvimos el carácter de hijo de Dios o de miembro de la familia de Dios. Entonces, y en otro texto, el apóstol Pablo dice que fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, sumergidos a un cuerpo, a la iglesia de Dios, a la familia de Dios. Entonces, debemos entender que cuando nosotros fuimos rescatados por el Señor, fuimos resucitados por el Señor, nos convertimos en hijos, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Entonces, primera cuestión que debemos ir notando, pertenecemos a un cuerpo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, vean esto con atención, y esto es el nivel general, el primer nivel, el nivel de hijitos, todavía no, ni siquiera estamos hablando de los jóvenes ni de los padres. Cuando tú te hiciste cristiano, en ese momento tú te convertiste en un hijo de Dios, en un miembro de la familia de Dios. ¿Qué significa eso? Que perteneces a partir de ese momento a un cuerpo. ¿Un cuerpo de qué? De creyentes. ¿Quién es ese cuerpo de creyentes? El cuerpo de Cristo en esta tierra, es decir, la iglesia universal, la iglesia local, etcétera. El Señor te colocó en un cuerpo. Entonces, esto significa que en el reino de Dios no existen extraños, sino existen miembros de la familia de Dios, ¿sí? Ser hijo de Dios, entonces, es ser parte de la familia de Dios. Sin embargo, esto es lo que la Biblia está enseñando. Sin embargo, el cristianismo que nosotros vemos, por desgracia, es un cristianismo sin padre, sin madre, sin hermanos, sin familia, sin responsabilidad, y un cristianismo donde todo es a mi manera. Cuando yo pueda, cuando yo quiera, no, yo pienso que es así. Y yo creo que ustedes se han topado con muchos cristianos que viven así el cristianismo. No tienen ninguna responsabilidad para con un cuerpo en el que han sido ingresados, del cual son miembros, y ellos dicen, no, yo cuando quiera, yo cuando esto y aquello. Y si en algún momento se les dice algo que está corrigiendo su vida de pecado, no se molestan y a mí no me vas a ofender y ellos dicen, yo vivo a mi manera, a mí Dios sí me ama. Bueno, el Dios de la Biblia está enseñando que cuando alguien es cristiano, forma parte de un cuerpo, y el formar parte de un cuerpo ya nos está hablando de cierta responsabilidad para con ese cuerpo. Se derriba entonces la idea de Dios conoce mi corazón y Dios y yo. No, sí, es Dios y tú. Y sí, Dios conoce tu corazón, pero también hay un cuerpo en el que se te ha ingresado y esos hermanos del cuerpo tienen ojos, pueden ver, pueden fallar también en los juicios que puedan emitir, pero finalmente sí tenemos que ser responsables, sí ante Dios, pero también ante los hermanos en la fe, ¿sí? Ok, entonces esto es lo que la Biblia está presentando, de tal forma que la Biblia presenta que cuando somos cristianos nos convertimos en hijos, en miembros de la familia, y a partir entonces de ese momento, toda nuestra vida cristiana gira en torno, sí, a Dios, pero en torno también a la familia de Dios, ¿sí? Entonces, ya mis actividades deben de regularse teniendo en mente
la familia de Dios, teniendo en mente a Dios, y ya no puedo yo vivir separado de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, uno que no se compromete con la familia de Dios, que no es responsable con la familia de Dios, que simpatiza solamente, es decir, hoy sí quiero, hoy no quiero, hoy vengo a la reunión, después pasan 6 meses, ya no vengo, etcétera. Alguien así o no conoce estas verdades, y si fuera el caso de alguno de nosotros, bueno, queremos aprender, por eso, bueno, Señor, confróntanos y cámbianos en lo que tenemos que cambiar, o bien quizás no es parte de la familia de Dios, porque lo normal sería eso, ¿sí? Entonces, si tú eres cristiano, tú eres parte de la familia de Dios. Y si eres parte de la familia de Dios, tienes responsabilidad para con con la familia de Dios, ¿sí? Entonces, soy miembro de la familia de Dios, la Biblia lo está diciendo. Y si soy miembro de la familia de Dios, estoy comprometido con la familia de Dios. Pues tan comprometido porque Dios me ingresó a su familia, y debería de ser no una molestia, sino un honor decir, Señor, además de ser un vil pecador que iba al infierno, me salvaste, me diste la condición de hijo y me agregaste a tu familia. O sea, qué cosa tan bella, ¿sí? Compromiso. Entonces aquí la palabra clave es compromiso. Desde que nos hicimos cristianos, es como si el compromiso se hubiera tatuado en nuestros corazones. Estamos comprometidos, sí, con Dios, pero no olvidemos, no perdamos de vista también con aquellos que son de carne y hueso, que también han sido redimidos por el Señor, ¿sí? Ahora, a los hijitos, vean, hijitos, que es sencillamente el ser cristiano. A ellos les dice, sus pecados han sido perdonados por su nombre y han conocido al Padre, ¿sí? Vean cómo el apóstol Juan inicia recordándonos con el pasado, sus pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Esto qué significa? Significa que todo hijito de Dios, que todo nacidito de Dios, en algún momento llegamos de la vida de pecado, llegamos del pecado, ¿sí? Y que todos también hemos sido perdonados de nuestros pecados por su nombre, es decir, por la obra de Cristo. Y esto significa que el perdón de pecados está solamente en la obra de Cristo, no en las obras que podamos hacer, no en alguna religión, en alguna creencia, solamente en la obra de Cristo, ¿sí? Ahora, hijitos, les recuerdo, es como si el apóstol Juan dijera, hijitos, ustedes que han nacido en Cristo, a ver, piensen en un momento, ¿has nacido en Cristo en algún momento? Contéstense en su corazón. Yo creo que sí. Por lo que conozco, por lo que veo de ustedes, yo creo que sí. No estoy hablando de perfección, pero yo creo que ustedes han tenido un encuentro con el Señor en el que traíamos todo nuestro costal de pecados y ya no podíamos, y llegamos ante Él y nos arrodillamos, nos entregamos, etcétera. Ok. ¿Qué sucedió, hijitos? Es como si el apóstol Juan estuviese diciendo, acuérdate que tus pecados han sido perdonados, que la primera puerta que se abrió en este caminar cristiano fue que tus pecados fueron perdonados, ¿sí? ¿Qué tan malos son los pecados? Vamos a Romanos 5:10 para ir viendo la gravedad del pecado y que podamos ir entendiendo que entonces esta categoría de hijitos, qué bendición es. Si soy hijito, mis pecados han sido perdonados por su nombre. Si soy hijito, he conocido al Padre, qué bendición. Romanos 5:10, ¿sí? Romanos 5:10. Vean, bueno, hay más textos, pero por cuestiones de tiempo voy a utilizar muy pocos textos para que veamos el pecado tan terrible como es. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La Biblia está enseñando que tú y yo éramos enemigos de Dios. Y esto no significa que nosotros en algún momento de nuestras vidas le decíamos a Dios, Dios, te odio, eres mi enemigo. No, la composición gramatical es al contrario, es que Él era nuestro enemigo. Entonces, imagínate de tener al Dios 3 veces santo, al Dios absolutamente limpio, justo, siendo tu enemigo. ¿Qué te puede esperar? ¿No? Pues imagínate, Él era nuestro enemigo, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Juan dice, ahora que eres hijito, todos tus pecados
todo aquello que te hizo enemigo de Dios ha sido quitado de tu vida, ha sido perdonado, ¿sí? Vamos a Isaías 59:2, allá en el Antiguo Testamento, Isaías 59, versículo 2, para que veamos qué terrible es la vida de pecado, ¿sí? Porque algunos dicen, bueno, no soy malo o no soy tan malo. No, la Biblia ya nos está presentando, Dios es nuestro enemigo. ¿Sí? Ahora en Isaías 59:2, vean lo que dice el profeta. Dice, pero sus iniquidades, Isaías 59:2, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Entonces, tan terrible es el pecado que hacía separación entre Dios y nosotros. Estábamos separados, ¿sí? Ahora alguien podrá decir, sí, eso es del Antiguo Testamento. Vamos a Romanos 3:23 para que vean que el mismo principio sigue operando esto el día de hoy. Romanos capítulo 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituido significa quedar corto. Significa que se crea un abismo entre dos puntos. Entonces, el pecado lo que hace es que quedas separado de Dios. ¿Sí? Ahora, teológicamente, ahorita se me vino esto a la mente, quedas separado de Dios, quedas abandonado de Dios. En la teología sistemática, recuerdo una de las clases de la teología sistemática, el ser separado de Dios, el ser abandonado de Dios, significa ser maldecido por Dios. O sea, que el hombre está bajo maldición de Dios cuando está en pecado. Bueno, todo esto tan terrible que teníamos cada uno de nosotros, ahora el apóstol Juan está diciendo, sus pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, ¡qué bendición! Vamos a Romanos 5:1 para que veamos lo que sucede cuando hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Dice, justificados, es decir, que el Señor transfiere su justicia a tu cuenta por la fe. Tenemos paz para con Dios. Vean cómo cambia todo. La palabra paz viene del griego eirene, que significa unión. Justificados, perdonados por Dios a través de la fe, estamos unidos con Dios. Paz significa el cese de la guerra. Esto significa que a partir de que nosotros nacimos de nuevo, el Señor jamás volvió a ser nuestro enemigo. Ahora es nuestro amigo, ahora estamos del lado de Él, Él está con nosotros. Y piensen por un momento, qué cosa tan impresionante, que Dios esté a mi favor, que Dios esté con nosotros. Bueno, esto es lo que la Biblia está enseñando. Entonces, lo primero que el apóstol Juan está diciendo es, hijitos, sus pecados fueron perdonados por el Señor Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz. Y ustedes conocen al Padre. ¿En qué sentido conocen al Padre? Todo hijito, no sé si a ustedes les pasó, cuando nos hicimos cristianos, vivíamos en nuestro primer amor. Y no sé si les pasó que fueron muchos días de llorar y llorar. Y nos metíamos al cuarto y llorábamos y poníamos un canto y llorábamos. No teníamos mucha teología todavía, no comprendíamos muchas cosas, pero había un agradecimiento a Él porque nos había salvado y Padre, gracias porque, nos dirigíamos al Padre. Y el Padre, el Señor Jesucristo, era todo para nosotros. Entonces el apóstol Juan por eso dice, ustedes, sus pecados han sido perdonados y conocen al Padre. Conocemos al Padre a través del amor que nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y es un nivel así pequeñito, es el primer nivel. Pero bueno, quiera Dios que estemos en esa pasión, en ese vibrar que teníamos cuando éramos cristianos, ¿verdad? Cuando estábamos en nuestro primer amor, porque muchas veces se va perdiendo este primer amor, pero lo que el apóstol Juan también quiere decirnos es, no se queden nada más en ese nivel de bebés espirituales, deben de crecer, ¿sí? Y luego dice entonces en el versículo 13, han conocido al Padre, que bueno, es lo que acabo de decirles, conocemos al Padre cuando nosotros fuimos salvados. Juan 17:3, se los leo nada más. Juan 17:3, el Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ¿sí? Una característica que tiene todo cristiano, yo estoy seguro que cuando tú te convertiste al Señor, cuando el Señor vino a tu vida, cuando el Señor cambió las tinieblas en luz, la muerte en vida, había un deseo en tu vida de más por el Señor, de más por el Padre, que hoy va a haber un estudio de tal cosa, yo me apunto, que hoy va a haber esto, yo quiero hacerlo, y estabas ahí, y estabas en tu Biblia, etcétera, y todo, porque esa es la vida eterna, en eso consiste en conocer al Padre, conocer al Hijo, ¿sí? Y esto se desarrolla de manera natural. Esto no es algo que, ya te hiciste cristiano, ahora tienes que estar leyendo la Biblia todos tus días, hacer esto, aquello, no. Lo hacíamos de manera natural, ¿sí? Bueno. Este es el nivel que se tiene, el nivel de todo nacido de Dios, de todo nacidito, como dice el apóstol Juan, ¿sí? Entonces, un nacido de Dios es ingresado a la familia de Dios. Al ser ingresado a la familia de Dios, él quiere participar en la familia de Dios, él se compromete con la familia de Dios, se compromete con la Biblia, ¿sí? Con las escrituras. Entonces, él tiene estos fundamentos. Me comprometo con la palabra de Dios, pero también me comprometo con la familia de Dios y camina con el Señor y con los hermanos a través de la iglesia local, ¿sí? En este caso. Ahora, pero el apóstol Juan dice, ok, aplausos al Señor, gracias a Dios que te salvó. Pero luego empieza ahora sí a hablar de las dos categorías, de las dos clases, de los padres y de los jóvenes, ¿sí? Vamos a comenzar con los jóvenes. A los jóvenes les dice, es decir, dentro del cúmulo de los hijitos dice, hay hijitos que va pasando el tiempo y se convierten en jóvenes, ya dejan de ser bebés espirituales, ya son jóvenes. Otros ya dejan de ser jóvenes y son padres. Entonces, a los jóvenes les dice, ustedes han vencido al maligno. Ustedes son fuertes, porque la palabra permanece en ustedes y han vencido al maligno. 2 veces les dice que han vencido al maligno, ¿sí? Ahora, la característica que tienen estos jóvenes, y aquí podemos comenzar a ir analizando nuestras vidas, bueno, Señor, ¿yo soy un bebé o soy un joven o soy un padre? Bueno, la característica que tienen estos jóvenes es que la palabra de Dios, vean cómo dice en 1 de Juan capítulo 2, si quieren regresarse otra vez, la palabra de Dios permanece en ellos. Es decir, estos cristianos pasaron de conocer al Padre a través del perdón de sus pecados en Cristo Jesús a meterse más en la palabra de Dios de una manera más profunda, más seria, y entonces pasan del conocimiento de un hijito al conocimiento de un joven. Es decir, pasan de un nivel a otro nivel al grado que la palabra de Dios está permaneciendo en ellos. Vean que no dice ustedes permanecen en la palabra, sino que la palabra permanece en ustedes. Es decir, la misma palabra o sea, ellos van tanto a la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, se congregan para recibir la palabra de Dios, es decir, obedecen la palabra de Dios. Está tanto la palabra de Dios que ya usa una descripción de decir, la palabra es la que está permaneciendo en ustedes, ¿sí? Vamos a Efesios capítulo 6, 10, para mostrarles algo a través de la Biblia y que podamos ver por qué estos jóvenes vencen al maligno. Vean que 2 veces les dice, ustedes han vencido al maligno. No dice que vencen el mal. Vean, hay una gran diferencia entre el mal y el maligno. No dice, vencen los placeres, vencen las tentaciones, vencen lo malicioso, no. Vencen directamente al maligno que produce las malicias, etcétera, todo lo malo. ¿Por qué? Porque estos jóvenes sí pueden vencer. Es decir, porque hay cristianos que son vencidos por la carne y cristianos que vencen no a la carne, que vencen al maligno que se mueve a través de la carne. Vamos a ver, aquí está el secreto. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vean que esto el apóstol Pablo lo enseña a todo cristiano. Y Juan nos está hablando de que existen dentro de los cristianos jóvenes y padres.
Y bueno, también existen bebés espirituales. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Les recuerda a los cristianos, cristiano, tú como cristiano, tú no tienes lucha contra las personas, sino contra los principados, contra las potestades, ¿sí? Y la palabra potestad, que es una palabra en el griego muy interesante que significa poderes absolutos, ¿sí? Es decir, poderes de maldad contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ve nada más quiénes son tus enemigos. Tu enemigo no es el vecino ni la suegra, tu enemigo es el mismo Satanás con sus demonios, ¿sí? Entonces ahí ve midiendo si tú no necesitas fortalecerte en el Señor. Por tanto, en virtud de que su pelea espiritual es directamente, Satanás quiere matarte, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo estés firme. Estad pues firmes, cíñanse sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia y cálcense los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ya vimos que la característica que resalta el apóstol Juan con los jóvenes es que la palabra de Dios permanece en ellos. Significa que entonces ellos tienen la palabra de Dios en ellos, o sea, ellos traen la espada y resulta que entonces por eso vencen al maligno, porque a cada rato están usando la palabra contra el maligno y lo están venciendo, ¿sí? Ahora, ellos, al morar la palabra de Dios en ellos, primero dice, ustedes son fuertes. Efesios 6:10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, esta categoría de jóvenes son cristianos que van a la presencia de Dios y que se están fortaleciendo con el Señor y con el poder de su fuerza. Son cristianos entonces que van al gimnasio espiritual todos los días y están haciendo sus pesas, se están fortaleciendo. Y están tan fortalecidos que cuando se les aparece el maligno a través de luchas, pruebas, tentaciones, ellos, más que vencer las luchas, las tentaciones, logran en primera instancia discernir lo que hay detrás de cada circunstancia que están viviendo. Y entonces vencen, por eso dicen, han vencido al maligno. Entonces, ellos tienen un compromiso serio con la palabra de Dios y un discernimiento que Dios les está dando para que puedan ver qué hay detrás de cada oportunidad, ¿sí? Es decir, no actúan según piensan, según sienten, sino según lo que la palabra de Dios les está diciendo. Pongo un ejemplo. A este tipo de cristianos les dicen, oye, te ofrecemos un trabajo. ¿Cuánto ganas en tu trabajo actualmente? Gano 5 pesos a la semana. Te ofrecemos 20 pesos a la semana. Ah, qué bien. Nada más que tienes que trabajar todos los días de la semana. Olvídate de los domingos. Bueno, ni modo, el Señor me está prosperando. Va a ser un tiempo, unos años en lo que hago un dinero. Ahí está un cristiano que no alcanzó a discernir al maligno. Sin embargo, ellos dicen, no, a ver, sí, son 3 veces más el sueldo, pero no, esto va a afectar mi vida espiritual. No, gracias, no quiero el trabajo. Y ellos entonces actúan no según lo que piensan, no según sus necesidades, sino que con la palabra de Dios están venciendo, ¿sí? Pero ello a través de estar yendo a la palabra de Dios al grado que la palabra de Dios permanece en ellos, ¿sí? Ahora, vamos con los padres. Con los padres dice, de ellos dice, ustedes conocen al que es desde el principio, y lo repite 2 veces, ¿sí? Ahora, ¿quién es el que es desde el principio? Ha sido una frase muy socorrida por Juan, el escritor, como que le gusta mucho hablar desde el principio, en el principio, y realmente aquel que es desde el principio es el Señor Jesucristo. Es decir, este nivel va
El primer nivel es, el Señor me ha perdonado mis pecados, gloria a Dios, el Padre es bien hermoso conmigo, me ha enviado su Hijo. El segundo nivel es, me comprometo con tu palabra, Señor, voy a estar firme en las luchas, en las tentaciones, estoy venciendo a los Goliaths en mi vida, los demonios en mi vida, mi carne en mi vida, etcétera. Y el tercer nivel es, conocen al que es desde el principio, es decir, ellos desde su vida cristiana se agarraron de Jesucristo, en su vida siendo jóvenes se agarraron de Jesucristo y ahora siendo padres se agarran de Jesús. Conocen al que los perdonó, al que los salvó y caminan con aquel que los salvó desde hace años. Es decir, literalmente son cristianos. Agarraron a Cristo, tomaron a Cristo y no lo han soltado. Y son aquellos que tienen una comunión constante con el Señor, ¿sí? Entonces, son estos tres niveles. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos con estos tres textos? Son tres textos sencillos y, como les decía, textos que en primera instancia como que no sabemos a qué se está refiriendo el apóstol Juan con esto, pero ¿qué aprendemos? Aprendemos varias cosas. La primera, todo nacido de nuevo es un hijito de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Y todo aquel hijo de Dios tiene el perdón de sus pecados por su nombre, es decir, por la obra de Cristo. Todo hijito a través del perdón de sus pecados tiene también la entrada a la gracia de Dios. Esto significa que solamente basta que el Señor te perdone, naces de nuevo y con eso todos tus pecados han sido perdonados. ¿Cuáles son todos mis pecados? En el momento que tú naciste de nuevo, que el Señor te redimió, todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Sí, en ese momento. ¿Qué sucede? Te convertiste al Señor y a los 5 minutos tiembla el lugar donde estás y te mueres, ya estás en el cielo porque el Señor ya te perdonó de todos tus pecados. Pero, ¿qué tal si el Señor te deja 50 años en esta tierra? Bueno, pues entonces ese hijito, ese nacidito no puede quedarse así, tiene que crecer. ¿Sí? No puede ser imagínense un bebé de 60 años, aquí está mi bebé de 60 años todavía, pues sería algo extraño, ¿sí? Entonces, todo nacido de nuevo es un hijito y todo hijo de Dios tiene el perdón de sus pecados y tiene la gracia, la entrada a la gracia de Dios. Quizás lo digo ahorita y lo escuchan y dicen, pues sí, así lo dice la Biblia. Pero si esto lo dijéramos en los infiernos, les aseguro que las personas lo tomarían de una forma distinta. Perdón de pecados en Cristo. Entrada a la gracia, ¿cómo no? O sea, ellos que ya no tienen esa oportunidad, esto es grande, perdón de nuestros pecados y la entrada a la gracia de Dios. Segundo, ¿qué aprendemos? Que todo hijito pertenece a la familia de Dios. Entonces, ¿eres hijito de Dios? Sí, soy hijito de Dios, soy hijo de Dios, sí. Entonces, perteneces a la familia de Dios, ¿sí? Y ahí analiza tu vida. Esa familia, ¿te estás comportando como un hijo o como un hijo pródigo de esa familia, de que ya no quiero estar en esta familia, que mejor me voy? Entonces, si perteneces a la familia de Dios, esa es la familia que te tocó, ¿sí? Nosotros no escogemos la familia. El papá, la mamá que Dios nos dio en esta tierra, no lo escogimos. Los hijos no los escogimos. Que bueno, todos los hijos que nacen son buenos, son bellos, son bonitos para nosotros, pero vamos a pensar que un niño dijera, no, es que yo quiero que mi papá sea güero y mi papá está bien moreno, es que yo quiero que mi mamá sea alta y está bien bajita. No se escoge la familia simplemente somos agregados a la familia, ¿sí? Número 3, ¿qué aprendemos? Que todo hijito de Dios, y nuevamente, somos hijos de Dios, todo hijito de Dios debe crecer. No es si quieres, lo normal es que debes crecer. ¿En qué dirección? ¿A ser joven o a ser padre? Son las dos direcciones que nos da el apóstol Juan, ¿sí? Entonces, no es la voluntad de Dios que vivas una vida cristiana sin crecimiento, porque es algo extraño, ¿sí? Por ejemplo, así en mi vida,
Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria era normal junto con mis compañeritos, en la secundaria normal, en la prepa pues yo ya me empecé a quedar más chiquito y eran puros gigantones, en la carrera pues puros gigantones, entonces yo me sentía extraño, fue algo anormal que no haya crecido como debí de haber crecido, pero imagínense, si en la vida física es algo anormal, en la vida espiritual también es algo netamente anormal. Debes crecer espiritualmente, ¿sí? La Biblia, y miren, aquí en este punto, la Biblia realmente el apóstol Juan ha sido muy bondadoso en este texto porque dice hijitos, o sea, está diciendo prácticamente, hijito, tienes que crecer, ¿sí? Pero la Biblia lo enseña en un tono más fuerte. La Biblia lo enseña así, o creces en el Señor o te regresas al pecado, pero no vengas a jugar conmigo, ¿sí? Y si dicen, ay, qué feo suena eso, vamos a Apocalipsis 3:15 y 3:16 para que veamos que el Señor lo expresa de una manera contundente. Estos mensajes aquí en Apocalipsis son mensajes a las 7 iglesias. La palabra 7 significa plenitud, es decir, habla de la plenitud de la iglesia. Son mensajes que se envían a la iglesia. Y vean, no es un mensaje para no creyentes, es un mensaje para creyentes. Dice el Señor, imagínense por un momento que el Señor nos hablara así. A ver, fulanito, yo conozco tus obras y yo conozco que ni eres frío ni caliente. O sea, es decir, yo conozco que ni te apasionas por mí y ni detestas mis caminos. O sea, estás en un punto medio. Y nosotros, ay, sí, Señor, es que yo sufro, ayúdame. Y luego el Señor nos dice, ojalá fueras frío o caliente. Es decir, ojalá me amaras con todo tu corazón, ojalá me despreciaras con toda tu vida. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, lo que yo sí voy a hacer, dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. Imagínate nada más esa reprensión del Señor, ¿sí? Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, porque ahí quiero mostrarles que el crecimiento en el cristiano no es opcional. El problema que nosotros tenemos, ahorita a la luz de lo que hemos visto, el problema que tenemos con el cristianismo actualmente es que acabamos de entender, de comprender que cuando nacemos de nuevo somos miembros de una familia, estamos comprometidos con una familia, con la iglesia que el Señor ha colocado en esta tierra, con la iglesia local a la que el Señor nos ha adherido, ¿sí? Y vivimos unas vidas de irresponsabilidad donde el cuerpo local no nos hace nada. Está mal eso. Segundo, también un cristianismo en el que soy cristiano y ahí me la llevo. No, la Biblia habla de comprometido con el cuerpo y un cristianismo que está creciendo, que cada vez gradualmente va creciendo. Vean aquí en 2 de Pedro 1:3 cómo se describe la vida normal del cristiano. Vean, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y esta es a la vida eterna, es decir, a los que han nacido de nuevo, y a la piedad al caminar con Dios, nos han sido dadas por su divino poder. En otras palabras, no tienes pretexto de decir, es que yo no puedo. No, el Señor dice, yo te he dado todas las cosas que necesitas para caminar conmigo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegues a ser participante de la naturaleza divina. Ahí está en un sentido activo. Tú eres participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo soy el que huye de mis pasiones carnales. Yo soy el que soy participante de la naturaleza divina. O sea, va hacia adelante. Ustedes también, cristianos, pongan toda diligencia en esto mismo. Añadan a su fe, es decir, ya soy cristiano, sí, ya eres cristiano, añade a tu fe virtud. Añade a la virtud conocimiento, añade al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, la vida del cristiano no termina en estar siendo renovado, añadiendo cosas que Dios nos está dando, creciendo, ¿sí? Luego dice el versículo 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan,
no los van a dejar que estén ociosos ni sin fruto. El cristiano tiene que dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué sucede entonces con un bebé eternamente espiritual? Bueno, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo precisamente olvidado el principio del cristianismo, que fue el perdón de sus pecados, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. ¿Sí? El cristiano, la Biblia lo está diciendo, tienes que estar en constante aprendizaje, en constante renovación, tomado del Señor, fortalecido del Señor, la palabra de Dios. Así es como se está describiendo el caminar del cristiano. Y eso es para cada uno de nosotros, ¿sí? Que es que no, yo no tengo la gracia para hacerlo. Pues resulta que aquí Pedro está diciendo, todo te fue dado para la vida y para la piedad, ¿sí? Entonces, si no sucede, ya la responsabilidad está en nosotros. Número 4, ¿qué aprendemos? Aprendemos de los jóvenes. A estos jóvenes les dice la palabra de Dios, mora en ustedes y han vencido al maligno. Es decir, nos habla de compromiso con la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Y si en tu vida tienes compromiso con la palabra de Dios, si tienes obediencia con la palabra de Dios, Dios te promete una vida de victoria sobre el enemigo. Olvídate de que seas un hombre de éxito o un vencedor, no, al mismo enemigo, al mismo maligno le vas a vencer, ¿sí? Cuando la palabra de Dios se haga carne en tu corazón. Ahora, nota, el enemigo ciertamente nos va a tentar con cosas malas, con cosas pecaminosas, pero si somos muy honestos, esas las identificamos rápidamente, ¿sí? Y podemos decir, ay, no, hasta para que porque no nos vean. Pero la victoria más contundente de Satanás es que Satanás te puede tentar con el bien, es decir, con algo que legítimamente es tuyo. Por ejemplo, les leo Mateo capítulo 2, capítulo 4, versículo 2 y 3. Vean, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor Jesús tuvo hambre. Y al tener hambre, pues es una necesidad básica en su cuerpo, legítima. Entonces, a través del hambre que tenía el Señor Jesús, algo bueno, legítimo, viene el tentador y le dice, ahorita que tienes hambre, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y conocemos la historia. Jesús, con la palabra de Dios, le dice, le contesta, y esa tentación que fue en algo legítimo, el Señor lo hizo incluso a un lado, ¿sí? Entonces, Satanás te va a tentar con lo que es legítimo. Pongo un ejemplo así muy, muy básico. Ayer tuviste mucho trabajo, te sentiste mal en la noche, etcétera, lo que sea, te dormiste a las 3, 4 de la mañana. Y luego resulta que el siguiente día es domingo, es día del Señor, y tú dices, no, Señor, hoy no me puedo levantar, estás viendo cómo sufrí. Bueno, ahí está una necesidad legítima, tienes que descansar. Viene el tentador y dice, a lo mejor no te dice, si eres hijo de Dios, di que estas sábanas se conviertan en pan. No, pero lo que sí va a decir el tentador es, mereces dormir, están locos. Ellos sí durmieron, ellos te quieren tener todo el día. No hagas caso. Ahí está, que si hay un compromiso con la palabra de Dios, si hay obediencia con la palabra de Dios, tu ojito, tu mira va a estar más allá de la tentación misma. O sea, vas a ver, no sé, por ejemplo, una vez Michelle nos mandó una foto de su televisión y sus gatos, pero la televisión, como es pantalla negra, nos decía, vean dónde está tal gato, que es un gato negro. Pues nunca se vio porque pues, estaba en la pantalla. Entonces, así nosotros vamos ahí está el maligno, ya lo vi, ¿sí? A través incluso de lo que es bueno. En 1 Corintios 6:12, vean que el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, es decir, no está hablando de cosas pecaminosas, cosas que son buenas, dice, mas no todas me convienen. O sea, él podía discernir, esto es bueno, pero no voy a dejar que esto me domine. Y ahí está. Este era un adulto espiritual, ¿verdad? Ok.
5. También aprendemos acerca de los padres. Estos padres, ¿por qué hay cristianos que pasan de ser bebés, de ser jóvenes, a ser padres? ¿Cómo le hicieron? Bueno, Gálatas 2:20, creo que aquí está el resumen. Su vida fue con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ellos son los que toda su vida no es lo que yo pienso, lo que yo creo, si puedo, si quiero, no. Es que toda mi vida la vivo en Cristo. Yo vivo crucificado juntamente con Cristo. Y todo lo que viva en esta tierra, en esta carne, lo voy a vivir en la fe, es decir, de acuerdo a lo que Dios enseña, a lo que Dios dice. Entonces, es Cristo para ellos en su pensamiento, en su actuar, en todo, ¿sí? Ahora, número 6. La pregunta para nosotros sería, ¿tú eres un hijito? Y yo creo que sí. Y yo no esperaría que me dijeran ahorita, sí, soy hijito, porque ya fuimos hijitos en un momento de nuestras vidas, ¿sí? Ya, si aquí tuviésemos algún hermano, alguna hermana que hace 15 días se convirtió al Señor, bueno, sí, tú eres un hijito y síguete alimentando y estaríamos animándolo. Pero si aquí tenemos a cristianos que ya tenemos más de un año de cristianos, 2, 3 años, etcétera, bueno, yo creo que la pregunta eres hijito, a ti ya, por supuesto, yo fui un hijo de Dios. La pregunta para ti sería, ahora, ¿tú eres un joven? ¿Eres un padre? Con todas las implicaciones de lo que nos enseñó el apóstol Juan, ¿sí? Y entonces, número 7, aprendemos aquí con estos textos que lo anterior que el apóstol Juan nos ha enseñado, como todo lo que nos ha enseñado, no es para condenar, sino para corregir, para combatir el error contra los gnósticos, pero pues también nuestra vida a veces tiene muchos errores. Quizás con lo que has escuchado, en este momento digas, qué barbaridad, porque yo ni siquiera estoy en el nivel de un hijito, porque el nivel de hijito que está presentando el apóstol Juan, pues yo ni compromiso con la familia de Dios, ni compromiso con, ay Señor, o sea, no llego ni a hijito. Bueno, no es para condenarte. Si no llegas ni a hijito, pues sé un hijito y se soluciona el problema. Tómate del Señor. Acuérdate que tus pecados han sido perdonados. Adelante. Si dices, no soy joven, no estoy en un nivel de joven, todavía soy vencido por la carne, todavía soy vencido por esto. Bueno, pues sé un joven y toma que la palabra de Dios mora en ti. Y si dices, no, yo no soy un padre, eso es para los teólogos, los grandes. No, sé un padre, conoce al Señor, vive con el Señor, vive juntamente crucificado con el Señor todos los días de tu vida, ¿sí? Entonces, el punto central de lo que acaba de enseñar el apóstol Juan es que tienes que crecer, ¿sí? No es opcional, tienes que crecer. Por eso, miren, les pongo un ejemplo y este ejemplo, entiéndanmelo bien, no, con esto no es una queja o algo así. Pero ha habido ocasiones, nosotros hemos caminado como grupo ya como por tres años, ¿sí? Ha habido ocasiones en los que yo he vuelto a dar un estudio que di hace un año, lo vuelvo a dar, un estudio básico, fundamental, y a veces pues las sorpresas que se lleva uno siendo maestro, enseñando, es que luego a veces los discípulos que hace 3 años les estuve enseñando, les vuelvo a dar la lección y lo peor no es que se olvidaron de la lección básica, sino de que hacen preguntas que están a nivel de un bebé. Entonces es ahí donde yo digo, Señor, pues no han crecido estos chiquitos, o sea, se han quedado pequeñitos, o sea, y aquí el punto es, tengo que crecer, como hijo de Dios tengo que crecer, pero vean, los elementos, las herramientas del crecimiento espiritual que se tienen aquí, si se dieron cuenta, no están es decir, no están en el lado de Dios. No es Dios el responsable. Él fue responsable en salvarte, en hacer una obra gloriosa de salvarte. Pero
compromiso con la palabra de Dios, compromiso con la familia de Dios, compromiso con Cristo, todo eso está ya en nuestra responsabilidad. Entonces, lo voy a decir de otra forma, tengo que crecer. Y si el día de hoy no he crecido lo que debería de haber crecido, yo soy el único responsable de ello, ¿sí? Entonces, ahora, alguien dice, bueno, ¿y qué de malo si no crezco? Pues acabo ya soy salvado. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Tú estarías cómodo con tener una vida con un crecimiento anormal? Vamos a pensar que vas creciendo, tu cuerpo no crece, nomás crece tu cabeza. Irías por la calle así bien contenta con la cabezota, así, hola, soy... No, porque es anormal. Entonces, tenemos que crecer, pero la responsabilidad de que si no he crecido no es por Dios, Él nos ha dado todo y de hecho en esta mañana nos ha dado su palabra como para decirnos, hijo, tienes que crecer, el compromiso, la responsabilidad está en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, de hecho, si se dieron cuenta también el apóstol Juan no ha preguntado en ningún momento, hijitos, ¿quieren crecer? No les dice eso, no es si quieres, es que debes crecer, es parte de la vida cristiana, ¿sí? Que el Señor nos pueda ayudar realmente a crecer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exposición tan tierna que presenta el apóstol Juan, pero ya una vez que la estamos examinando, que la estamos gustando, vemos que es una enseñanza muy contundente, muy firme la que hace el apóstol Juan. Y en verdad, Señor, cada uno de nosotros tomamos nuestra parte. Yo tengo que crecer. Yo cada día debo de crecer en tu palabra, en el compromiso con la familia de Dios, en mi compromiso con la palabra de Dios, en tantas cosas, Señor. Padre, si el crecimiento de nuestras vidas se ha detenido en algún momento de nuestras vidas, perdónanos, Señor, porque vemos que es nuestra responsabilidad y ha sido a causa de nuestra responsabilidad, Señor, por nuestra negligencia, nuestros pecados, nuestra conducta, etcétera, está en nosotros. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar, que nos limpies y que podamos crecer a la dirección de ser jóvenes, a la dirección de ser padres, Señor. De vencer cada vez más nuestra carne, nuestras pasiones, nuestras luchas, nuestras tentaciones, discernir al enemigo, vencer al maligno, a estar siempre comprometidos con Cristo y vivir siempre juntamente crucificado con Cristo. Señor, ayúdanos al crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Que no seamos bebés espirituales. El apóstol Pablo en una parte dice, ustedes son como niños que son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Viene cualquiera, les predica bonito, ahora creo esto, ahora creo esto. Señor, líbranos de ello a través de un compromiso firme con tu palabra y firme con la familia de Dios también. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.